RTP. Ya está con nosotros Beatriz. Vamos a hablar con ella sobre coyuntura, sobre la política y sobre también todo lo que tenga que ver en estos momentos relacionados con la comunicación, que es tan importante. Bienvenida a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, me encanta estar aquí porque es un grupo de altura. De altura como el café de altura. ¿Ah? Pues sí, si lo vamos a ver por ahí me parece que estamos bien porque somos cafeteros además. Hoy falta el café en esta mesa. Ya no demora, ya ahorita le vamos a traer cafecito. Oiga, usted ha escrito 3 textos, los 3 escritos comparten una misma tesis. La política no debe ser observada desde la distancia, reducida a opiniones o consumo digital o intereses económicos. Debe ser habitada activamente por los ciudadanos para construir y preservar el bien común, cosa que aquí intentamos todos los días predicar en la construcción del bien común. ¿Cómo desarrollamos esa temática más allá de la escritura? ¿Cómo la planteamos? Viviéndola, habitándola. ¿Cómo habitamos la política? Bueno, pues eso sugiere o podría sugerir que vamos a candidatizar al pueblo entero, pero no se trata de eso. Efectivamente, se trata de habitarla y de habitarla en lo común, en lo cotidiano, en la sobremesa, en la actitud. ¿Ya? En lograr definir esos espacios cotidianos, familiares, en los que hablamos de política, pero sacamos el prejuicio antes, lo ponemos siempre por delante. Y siempre que hablamos de política, en algún punto sabemos que el sistema está tan descalificado, que, bueno, pues nos provoca ir al ataque. Y cuando vamos al ataque, lo que estamos sembrando efectivamente es la distancia y lo que no presuponemos es que no todos los políticos son ladrones, algunos. Entonces, necesitamos marcar territorio, comenzar a crear las condiciones para hablar de política con la dignidad y el respeto que merece. ¿Cómo se logra eso? Pues en la práctica, creando la cultura y explicando muy bien, ¿ya? Que la política es primero rendición de cuentas, que es importante escuchar rendiciones de cuentas, que la política es una práctica desde el oficio común, que no es desde el trono de la política que se vive la política, es desde la vida cotidiana que se construye. La construye un maestro todos los días, el director del colegio cuando defiende su currículum, la construye el médico que está en el hospital público y que defiende ese espacio todos los días con ética, con gallardía. La defendemos nosotros en la mesa familiar. ¿Ya? Cuando alguien dice, no, en política no me voy a meter porque eso es una suciedad y quedo descalificado de plano si es que me atrevo a opinar sobre política. Ya el prejuicio llega además a unos niveles estratosféricos, porque cuando enseguida nos ponen cara de asco, no, ¿cómo es posible? No te ensucies de esa manera. A nosotros los que escribimos o los que trabajamos estamos en contacto con medios de comunicación, también tenemos que ir un poco tejiéndola poco a poco, porque quedamos muy descalificados si es que llegamos a meternos de frente en el tema. Otra vez estás en el mismo lodazal, ¿ya? Y es que ¿por qué le vamos a dejar ese espacio y ese rol simbólico a la política cuando se trata de todo lo contrario? Ya, lo que vamos a descalificar es la mala práctica. Adelante, señora Perrone. Gracias, don Ramón. Bienvenida. ¿Se puede hablar de política obviando hablar de políticos? Sí y no. Ok. Sí, te voy a dar una respuesta ambigua porque sí tenemos que aterrizar en la práctica qué significa eso y encontrar los buenos ejemplos. Sí cuesta, coincido, cuesta, pero hay, y lo podemos ver en la vida cotidiana. No sé cuántas personas que conocemos a nuestro alrededor practican desde el oficio común la política día a día y lo hacen muy bien y luchan por ello. Entonces, claro, estamos hablando del político profesional, del político que ejerce la política y tendríamos que sentar bases. Este político está rindiendo cuentas, este político está se está manejando financieramente con transparencia, ¿ya? Este político es tolerante frente al que piensa distinto, este político se sienta en las mesas con el que disiente y lo hace con altura, ¿ya? Con nivel político. O sea, hay
parámetros sobre los cuales nos podemos organizar para que el discurso no caiga en la catarsis. ¿Ha hecho catarsis para usted el discurso político? Ha hecho catarsis. Sí, estamos hartos, aburridos del discurso político. Es más, para ustedes que lo tratan todos los días, es desafiante, porque hay que buscar ángulos y perspectivas para un oído que está saturado y cansado y que ya no cree en nada. No cree en nada, no cree en nadie y va a terminar no creyendo en nosotros, porque no vamos a ser lo suficientemente agudos y capaces de ver lo que hay que ver. Y es que no tenemos que hacerlo, porque no tenemos una ouija, no tenemos una bola de cristal tampoco en la mesa todos los días. Nosotros somos observadores y esos observadores tienen limitaciones. Y para hacer periodismo, para hacer investigación y para hacer comentario político, necesitamos edificarnos permanentemente todos los días con mucha información, con mucha investigación, con mucho trabajo, con mucho ojo también, con mucha prudencia. ¿Ya? Y eso no es un recurso que está a la mano, es un recurso que cuesta. Doña Astrid. Y en esta saturación, ¿cómo habitar esa política que está tan polarizada? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que acaba de decir, en el cual tenemos que ser muy tinosos, y es verdad, porque en el periodismo, si tú das o haces un trabajo periodístico hablando de tal asunto, ya te ubican en una posición que quizás ni siquiera es la tuya. Pero hoy, no solamente en el país, sino en el mundo entero, hay una polaridad tremenda que no genera empatía, sino odios. Así es, nosotros estamos viviendo una polarización a ultranza. Es más, hoy no estar polarizado está mal visto. Es ser tibio o estar en nada o estar acomodado o replegarse o bajarse de la camioneta y decir, no, yo no me meto en esto, porque es que no hay cómo sobrevivir ahí. O sea, el escenario es tan bárbaro que, y lo estamos viendo desde el sistema mismo, desde el sistema que trata la comunicación. Estaba observando desde hace algunos días, que lo han observado ustedes seguramente, en los cambios de regulaciones en las estructuras que manejan la comunicación desde la política norteamericana, en la oficina de prensa del Pentágono, en lo que hemos visto en la oficina de prensa de la Casa Blanca los últimos meses. ¿Ya? Todo eso está reorganizando un sistema que para nosotros es un espejo. Esperemos que no llegue tan pronto. ¿Ya? Pero para nosotros es un espejo y nos está diciendo saquemos a la comunicación, saquemos al observador, vamos a elegir a dedo, ¿ya? Porque efectivamente el discurso se concentró, se enfocó, se focalizó. Algunos dicen que es copia de América Latina, es al revés. Washington se ha reflejado en la cultura de los extremismos, ¿no? De Sí. las polarizaciones. Sí, así es. Y se la ha permitido, que es lo más triste. Se ha permitido un sistema de civilidad, se lo ha permitido. César. ¿Cómo nosotros involucramos a la sociedad en sus problemas, ¿no? La gente que pasa tan ocupada, que está tan saturada, que tiene el oído sobrecargado, como usted decía, Beatriz. Porque la gente creo que vive en este estado de frustración, por no encontrar un mejor término, ¿no? Donde quiere encontrar una solución, quiere entender lo que pasa en el mundo, pero inmediatamente entra en contacto con las fuentes de información o con los hechos, se siente, digamos, psicológicamente afectada. Todo es negativo y vuelve a su propio mundo privado. ¿Qué soluciones podemos dar a la gente para hablar de los problemas difíciles del mundo sin causar ese efecto psíquico? Bueno, es que estamos yendo todos los días a los grandes problemas del mundo. Y yo te diría, ¿cuáles son los grandes problemas del mundo en mi vida cotidiana? ¿Ya? Esos son los grandes problemas que te frustran, que te desesperan, que te angustian. Si nosotros creamos una cultura de equilibrio, ¿ya? Una cultura en la que hay elementos de equilibrio en la mesa de conversación todos los días, desde estos espacios, ¿ya? Hasta el espacio de mi vida cotidiana, ¿dónde está el equilibrio? Porque sí, somos una sociedad que está mirando permanentemente problemas enormes. Entonces, el sesgo de negatividad que tenemos es crónico, es agudo y me impide abrir la mirada para sostener lo posible, para sostener lo que sí funciona, ¿ya? Y para entrar inmediatamente en la descalificación sistémica. O sea, ¿cómo evito entrar en la descalificación sistémica e ir al caso? Pero, ¿cómo transformar una sociedad que siempre ha negado al otro? Lo pongo desde de la religión católica. Los católicos satanizaron otras iglesias hermanas
Es decir, no, eso no, aquí en mi casa no entra un mensaje. Me recuerdo en el barrio, muchas matronas de los Ceibos, pues, si iba una hermana evangélica o una hermana de la iglesia de la iglesia de todos los santos, reaccionaba en una reactiva. Tenemos una cultura reactiva, histórica. ¿Cómo modificas ese culturismo que lo señalas inclusive en su artículo, lo señala, pero que lo traigo a este ejemplo? Sucede lo mismo en lo empresarial. Los empresarios gritan con voz alta cuando está a la izquierda, pero cuando está a la derecha gobernando, se la pasan de silencio, nomás, no, este es de los nuestros, quédate tranquilo ahí, no te muevas. No son capaces de exponer su malestar. Exponer el malestar. Me has dejado la tarea hecha. Bueno, pues, ¿cómo exponemos el malestar sin matarnos, sin sacarnos un pedazo? Sí, eso es cultural, efectivamente, Ramón. La cuestión es que hoy estamos hablando de eso aquí. Lo acabas de decir, hoy lo estamos hablando entre los cuatro. Esos son espacios de conquista y esos son espacios culturales. Y esos son espacios que a veces nos ganan, pero que existen y están ahí y nosotros los defendemos todos los días. Entonces, ¿cómo le ganamos a eso? Pues sosteniéndonos en nuestro trabajo cotidiano de crear el equilibrio ponderal, de ponderar, de pensar, de analizar, de poner elementos de equilibrio en la mesa, de poner razones, de poner argumentos, de enseñar a pensar razonadamente. O sea, hay todo un ejercicio que ustedes hacen cotidianamente, ¿ya? En el que hay que perseverar, porque no es verdad que el sistema, por muy complejo que sea, no ha creado en la cultura, en nuestra cultura, los espacios para ello. Nosotros le huimos, nosotros nos replegamos y nosotros nos asustamos porque vivimos bajo una presión constante. Adelante, Astrid. Yo quisiera tomarme de lo que acaba de decir, de cómo darle valor a esos pensamientos, de cómo sostenerlos, porque quiero hablar de otro artículo que usted escribió, y es la expansión de la inteligencia artificial. Ya la Iglesia Católica, el Papa León XIV ha puesto sobre la mesa en su encíclica la preocupación de una expansión. ¿Cómo darle el valor a la mente? ¿Cómo sostener, por ejemplo, esos pensamientos, esa naturalidad del ser humano sin que se deje llevar o tal vez se desplace por la inteligencia artificial? Yo soy de las que piensa que, y me pareció la encíclica papal brillante porque es un espacio, es una oportunidad de conversación sobre este tema urbana que dimensiona la humanística, la perspectiva humana sobre la tecnología. Ahora, yo no termino de aceptar quizás que la inteligencia artificial o que la tecnología, por mucho que se industrialice, nos pueda llegar a desplazar como seres humanos, porque es un resultado justamente de eso. O sea, la creamos nosotros. Nosotros vamos a crear los mecanismos de regulación. Nosotros vamos a crear una relación con la tecnología, con la IA, ya que nos permita sobrevivir a ella. Ese es nuestro desafío. O sea, ¿cómo es posible que le estemos cediendo cultural, civilizatoriamente y psicológicamente ese rol o esa posibilidad a una herramienta? Entonces, si comenzamos a actuar a partir de ahí, aquí mandamos nosotros. Es lo que le dice el entrenador de mi hija cuando monta su caballo. Tiene que saber que mandas tú. Y él es más fuerte que tú. Efectivamente, es más fuerte que tú. ¿Ve la inteligencia artificial como una monopolización de la información o al revés, que es una especie de democratización porque te permite acceso? En cuanto a la comunicación, ¿no? A la data, al informe. Sí, y es en la misma inteligencia artificial que estamos encontrando los mecanismos para discriminar, porque también se autorregula. O sea, es también ahí que preguntamos, contrasta, es también ahí que investigamos. Sabemos que hay fuentes, además detrás de la IA, que tienen agendas y nosotros tenemos que ser capaces de encontrar esas agendas. Claro. ¿Ya? Y mira, están diseminadas sistémicamente. O sea, es un riesgo mayor. Ese es el desafío. El ser humano siempre ha sido un animal frágil, ¿no? Nosotros hemos logrado conquistar la tierra porque a pesar de que nuestra piel, nuestros huesos, nuestra capacidad de correr con rapidez
son inferiores a las de los otros animales, nuestro raciocinio nos ayuda a construir herramientas y nuestra fuerza de voluntad, nuestra psicología nos ayuda a aguantar de forma creativa los embates del clima, ¿no? Así es como un poblado la Tierra. Pero llega un punto donde estamos preguntándonos si hay que hacer al ser humano cada vez más productivo y le damos todas estas prótesis mentales, ¿no? No necesito memoria porque puedo consultar rápidamente el internet, no necesito la capacidad de hacer un cálculo en mi cabeza porque la calculadora lo hace por mí, no tengo yo que tener imaginación porque ya grafica la computadora por mí, y no necesito hacer síntesis porque ya me hace el resumen la máquina. ¿Qué es más bello, qué es ideal? ¿El ser humano que puede construir más prótesis y valerse de ellas, o el que puede desde su propio ser hacer esos cálculos, tener esa imaginación, tener ese pequeño universo, esa operación mental dentro de sí mismo? A ver, estas prótesis ya las hemos tenido siempre, las hemos ido creando en el tiempo. Creamos los libros, creamos muchas oportunidades para poder acceder al conocimiento, y es un producto humano. ¿Ya? Yo estoy absolutamente no, porque me puede contradecir la realidad. De hecho, me contradice todos los días en lo que creo, ¿ya? Y yo tengo que lidiar con eso, ¿ya? La cuestión aquí es que yo creo que esas prótesis nosotros las podemos manejar, las podemos usar. Lo que no podemos es quedarnos analfabetos sobre toda la complejidad que estos recursos representan. Entonces, sí, tenemos que usarlas y tenemos que comenzar a educarnos y a prepararnos para pensar a otro nivel. O sea, yo no tengo por qué ser una matemática brillante con una capacidad de abstracción extraordinaria, ¿ya? Pero probablemente no recuerdo el algoritmo del quebrado, ¿ya? No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tengo una herramienta que lo hace por mí, ¿ya? Y si estoy lo suficientemente segura de que esa herramienta es segura, ¿ya? Es probable que tenga que preparar entonces y calificar, ¿ya? A quién puede estar auditando continuamente esas herramientas que me garantizan a mí que no se convierten en una limitación para pensar. Yo quiero acotar algo, ¿no? El señor Febres Cordero y mis compañeros seguro no conocieron la regla de cálculo, ¿ya? Que eran 2 palitos. Ah, claro. ¿Ya? Y se suponía que había un ejercicio intelectual brutal. Usted ya le permitieron en el colegio usar la HP, la Hewlett Packard o cualquiera de esas máquinas que ya las comenzaron La TI. a usar, la que sea, y luego la computadora. O sea, eso va en ese riesgo. En frente a ese riesgo, un gran amigo mío, Jorge Roca, le decía, ¿qué va a pasar con esto de la IA? Y él, que es un hombre que hace meditación permanente, dice, y el hombre evolucionó las máquinas de fuerza, las máquinas de inteligencia. Ahora tiene que crear prótesis para el espíritu. Le queda un lugar donde no ha podido evolucionar. Adelante, señora Perrone, con su última pregunta. Sí, con lo último y solamente regresando. Su última, ahí viene acá. Regresando al inicio de esta conversación, cómo incluir a la ciudadanía, pero puntualmente, ¿no? Dentro de una discusión política, sin obviar que estamos hablando de política. Si alguien te dice, no menciones la palabra, solamente háblalo, como diciendo para que la gente no huya. ¿Cómo hago para decir a la gente lo importante que es hablar de política? Bueno, tenemos la historia servida en bandeja de plata y ahora con la IA la tenemos a un clic, con una mirada. O sea, yo creo que historia política nos da suficiente material desde la infancia, desde las vísperas de la educación, para documentar el por qué tiene un rol en nuestra civilización, en el crecimiento y en la posibilidad de ser lo que somos hoy. Entonces, eso lo podemos revitalizar, pero para eso necesitamos cultura, necesitamos memoria, sí necesitamos compartir y lograr interesar a estas nuevas generaciones, a mis pares, ¿ya? En esa conversación. ¿Cómo lo hacemos? Pues preparándonos para ello. La cuestión es que estamos volteando la espalda a todo eso, a esa preparación, porque lo que se nos viene es demasiado complejo, lo que tenemos para mirar de frente es demasiado complejo. Entonces no estamos preparándonos lo suficiente.
Estamos huyendo. Estamos huyendo, sí, estamos muy desconcertados. Quizás no huyendo, porque ustedes le dan la cara a esto todos los días, ¿no? Y esa perspectiva humanista sobre la cual el señor Roca iluminó a Ramón, yo recuerdo en ese programa, lo recuerdo porque lo reproduje en mis redes sociales, esa conversación en la que Ramón contó la conversación con Roca, esa posibilidad que nos abre la tecnología, esa posibilidad que nos abre de llegar a una dimensión espiritual, que ya lo estamos viendo en filosofía, cuando Han dice que esta sociedad de la hiperproductividad lo que necesita es un poco más de silencio, de observación, ¿ya? Y de salirnos espiritual, emocionalmente del sistema para recolocarnos en posibilidad de contemplación, ¿no? Esas son oportunidades que no habíamos tenido antes en las academias. Sí. Su última pregunta. Le acabo de decir sobre el tema de lo incierto. Don César, entonces. La pregunta final para mí sería un retorno a algo que dijo en la mitad de esta conversación, ¿no? Somos una sociedad asustada. Y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Somos una sociedad que erige muros. En otros países se van a un suburbio, pero acá los amurallamos. Y yo construyo un muro que me divida del suburbio al lado, entre las ciudadelas. Somos una sociedad que como ninguna, no solamente anda con el carrazo elevado de los gringos, acá lo blindamos, acá le ponemos los vidrios ahumados. Y lo hemos sido desde siempre, porque cuando este país tenía más arranchadores que nada, ya teníamos murallas y teníamos vidrios ahumados, no tanto el blindaje. ¿A qué se debe ese miedo? El miedo antes de la violencia narcocriminal, el miedo que siempre hubo ahí, el guayaquileño que cuando yo era niño, y de nuevo, más que nada tenías arranchadores, no quería salir a conocer su ciudad. No, muy peligroso. ¿De dónde sale ese miedo tan ecuatoriano? Ay, César, ese miedo no es solo ecuatoriano, ese miedo lo estamos viviendo civilizatoriamente cada vez más y cada día nos hace más patéticos y estamos más confundidos frente a él. Me estás preguntando algo que me obliga a hacer una historia que es el pan nuestro de cada día. Es lo que tú haces cuando lees el periódico por la mañana o cuando entra la persona que trabaja contigo y te dice, mira lo que acabo de ver en el puente cuando crucé, qué horror. O sea, es el pan nuestro de cada día. De ahí viene ese miedo y ese miedo es real. Existe y tiene razones para existir. Y claro, nos amurallamos, nos blindamos, nos distanciamos no porque somos indiferentes, sino porque necesitamos cuidarnos de todo ese contingente permanente que nos amenaza. ¿Ya? Ahora, yo te puedo decir que en el carro blindado en el que ando, porque tampoco te puedo decir que no allá afuera está, yo hago política todos los días. Y yo pienso en política todos los días. Y yo pienso en cómo participar todos los días. En cómo desde mis espacios, desde mi oficio común, practicarlo y vivirlo. Gracias, Beatriz, por habernos acompañado. Yo, como siempre, cierro con un cuento. Y hoy voy a hacer uno místico, recordando el famoso manto de Turín. RTP